del límite. Entonces, este es el que conocemos, el clásico de la función f y a. Eh, ahí tenemos ¿Ya escuchan mejor? Sí, profe. Listo. Entonces continuamos. Entonces estamos recordando la noción de límite. ¿Sí? Esta es la definición de límite en una variable. Y pues, ¿por qué nos interesa esto? Porque al final una herida es una función que es cero y restarle el valor de la función y dividirlo entre h. ¿Ya escuchan un poco mejor? ¿No? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor? Mm, no sé qué hacer. Mm, Deme un momento, intento hacer una prueba de algo.
A ver, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor? Creo que se escucha bien, ¿no? Si es que estoy escuchando desde el celular y creo que sí se escucha bien. Sí, yo lo oigo bien. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, al final una derivada es un límite. Es ese límite particular que estamos viendo ahí. ¿Listo? Entonces, de esa noción surge la noción de derivada parcial. Entonces, ¿qué es una derivada parcial? Entonces, tenemos una función de Rn en R y A pertenece a Rn. A sí, es un vector de Rn. La derivada parcial de f respecto a xy, es decir, a alguna de las variables, vamos a derivar respecto a solo una de las variables. No derivamos respecto a todas las variables, sino solo a una. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si son tres variables, tenemos x, y, z, derivamos o respecto a x, o respecto a y, o respecto a z. ¿Sí? Entonces, la derivada evaluada en ese punto se define como la derivada de f en a con respecto a x, y se define como ese límite que vemos ahí, donde todo lo conocemos, ¿no? A es un vector, h esa variable que estamos haciendo tender a cero. Lo único que no conocemos es, o no nos queda claro, es que es SEI. SEI es un vector que está definido de esta manera. Que en la posición 1, 2, hasta la posición iésima vale cero. En la posición iésima vale 1. ¿Sí? Entonces, ese vector está definido de esta manera. Es un vector que vale cero en todas sus posiciones, excepto en la posición iésima, donde vale 1. Y al multiplicarlo por h, lo que hacemos es obtener el mismo vector, pero en la posición iésima tiene el h. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo, si se fijan, es que a, a la, a la función no le estamos restando, no le estamos eh, eh, entonces esa es la noción del límite tanto en la parte de límites, por lo que eh, al- no se usa tanto y pues al final es difícil de explicarlo y más si no es en persona. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que esto es solo como para que lo tengan en mente, pero no se va a evaluar la parte de límite. ¿Listo? Sí, fíjense lo que estamos haciendo que hay en el límite, estamos sumándole a HI.
pero h está multiplicado por i, donde es un vector que solo a la iésima variable le da valor 1, al demás de a las demás variables les da valor 0. Entonces, al sumar a más h e i, bueno, sí, podemos mirarlo acá, ¿no? Entonces, a es igual a 1, a 2, a 3, así, hasta ahí. Y después hasta a n, ¿cierto? Al sumar estos dos, pues lo que obtenemos es, entonces si se fijan, si esto fuera una variación, la única que está variando realmente es la iésima variable. El resto de las variables están permaneciendo constantes. ¿Listo? Entonces, eso es para que vean lo que es A más E I H. Ese es el significado de A más E I H. Que la única variable que estamos modificando es la iésima. ¿Listo? Entonces, esa es la noción, o bueno, la definición del límite digo, de derivada parcial, ¿sí? Entonces, estamos eh, haciendo una variación en las funciones, pero una variación que solo está afectando a la iésima variable. Por eso estamos derivando parcialmente con respecto a x y, que donde x y es la iésima variable del problema, ¿listo? Bueno, esto de aquí son las posibles notaciones que se le pueden dar a una derivada parcial, ¿sí? Entonces puede ser con estos números que parecen como un 6, esa es una manera, como un 6 al revés, eh, que es parecida a la de las diferenciales, ¿no? Puede ser también con ese f de x sub i, entonces eh, hacemos f sub x y, entonces sub la variable que estemos derivando, esa también es la derivada con respecto a esa variable, o si tenemos todas las variables numeradas, f sub i, donde i es el número de la variable, ¿listo? Son notaciones, o sea, todas son equivalentes, simplemente son maneras distintas de escribir que estamos derivando. Y pues la última sí es la definición, esa sí no la vamos a usar propiamente para calcular las derivadas. Ah, lo que les estaba mencionando ahorita es que en el taller entonces, el taller 4 creo, no, sí, sí, en el taller 4 eh, pueden ignorar el punto 6 que es de derivadas con la definición, listo. Entonces ese no lo van a poder hacer, entonces o bueno, pues si quieren intentarlo usando lo que recuerdan de límites, está bien, pero pues no se va a evaluar. Listo. Entonces aquí tenemos la manera en la que realmente hallamos derivadas parciales, que consiste en tomar como constantes a las demás variables y únicamente derivando como si fuera en una derivada, digamos, en una sola variable con respecto a la variable x y. Es decir, por ejemplo, aquí pues igual tienen que tener, o sea, yo no les voy a recordar todo lo que es derivar, ¿no? Ustedes tienen que tener claro cómo se deriva. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta función,
Según lo que les acabo de decir, ¿cuánto creen que da esta derivada con respecto a x? Vamos a derivar a f con respecto a x. Listo, veo que la mayoría están bien enfocados, daría 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a derivar con respecto a x nada más. Entonces, ¿cuál es la derivada de x con respecto a x? Bueno, pues esto como para que recuerden, esto es x a la 1, entonces se le resta 1 y se pasa a multiplicar por 1, ¿cierto? 1 pues da 1 por cualquier cosa, va a dar lo que de ahí, y lo que de ahí es 1 menos 1 da 0, x a la 0 da 1. Entonces esto daría 1. La derivada de y con respecto a x, ¿cuánto da? 0, porque estamos diciendo que las variables que no estemos derivando las vamos a tomar como una constante. Y la derivada de una constante es 0. Y la derivada de z es 0, por la misma razón, entonces esto es igual a 1. Entonces la derivada de f con respecto a x es 0. 1, digo. ¿Listo? Igual las derivadas con respecto a todas las variables para este caso particular también van a ser 1. ¿Por qué? Pues porque en el caso de y esta va a ser la que me dé 1 y en el caso de z, esta va a ser la que me dé 1. ¿Listo? Y las otras van a dar 0. Bueno, vamos a mirar uno más complicado. Listo. Entonces, ¿cuánto daría esa derivada? ¿Qué regla debemos usar para derivar? Profe, pero primero nos debe decir con respecto a qué la derivada, con respecto a qué o. Sí, cierto. Tienes razón. Listo. Pero igual la regla no importa con respecto a qué variable sea, la regla sigue siendo la misma. ¿Qué regla se debe usar? Ya sea con respecto a x o respecto a y, ¿qué reglas? Sí, pero esa se aplica cuando ya estemos derivando el logaritmo, pero ¿qué regla se usa según? O sea, fíjense que esto es una La función de la compuesta. multiplicación. Correcto. La regla de la multiplicación, usamos regla de la cadena también para derivar el logaritmo, pero primero la de la multiplicación. Correcto, Sergio. ¿Listo? Entonces es la derivada de este por esto sin derivar. Entonces la derivada del logaritmo, a ver si usamos la regla que todos están diciendo ahí, que la derivada de un logaritmo, digamos que tenemos el logaritmo natural de una función, entonces la derivada de esto es eh, la derivada de la interna sobre la función. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Entonces, la derivada interna de eso es 2x con respecto a x, ¿no? Como estamos derivando con respecto a x, la derivada interna de esto es 2x más una constante, entonces es 0. Entonces se queda solo 2x sobre la función completa que está dentro del logaritmo, es decir, x cuadrado más y, por esto sin derivar, entonces sería por xy. ¿Listo? Más la derivada de x por esto sin derivar. ¿Listo? Entonces la derivada de x es 1, sería 1 por y
logaritmo natural de x al cuadrado más y. ¿Listo? Y simplificando un poquito más, nos quedaría 2x al cuadrado más logaritmo natural de x al cuadrado más y. Esto dividido entre x al cuadrado más todo multiplicado por y. ¿Listo? ¿Por qué la y en este caso no se eliminó? ¿Alguien recuerda eso? O sea, ¿por qué aparece esta y? Ay, esta y aquí. Lo está factorizando, ¿no? Sí, exacto. Es porque está multiplicando, ¿cierto? Como está multiplicando, la constante que está multiplicando no se elimina, solo la que está sumando. Pues parece un poco que yo esté recordando este tipo de cosas, pero pues yo he visto que en los cursos que he dictado de esta materia, pues, la gente no recuerda ese tipo de cosas eh, sobre las constantes al derivar. Entonces es para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y listo, eso da esa derivada, ¿vale? Ahora ustedes traten de calcular la misma derivada, pero con respecto, o sea, la derivada de la misma función, pero con respecto a y. ¿Listo? Les doy un momentico para que lo intenten.
¿Cómo van, muchachos? ¿Ya hallaron la derivada? Mm, X al cuadrado más Y. Ahí veo. No, más o menos, Andrés. Fíjense que la derivada va a ser muy parecida. ¿Por qué? Porque pues, al derivar este primer elemento, o sea, al calcular esta parte, es decir, la derivada de este, dejando esto constante, fíjense que eh, la derivada de logaritmo natural de x cuadrado más y es la derivada de lo que está dentro con respecto a y, que sería 1, porque pues el x cuadrado se va y queda 1, y queda multiplicado por xy. Entonces queda xy, ¿cierto? Sobre lo que esté dentro. X cuadrado más y. ¿Listo? Entonces eso le faltaba ahí Julián, a Andrés Julián. ¿Listo? Y el otro quedaría la derivada de y por el resto sin derivar, ¿cierto? Y el resto sin derivar es x por logaritmo natural de x cuadrado más y. ¿Listo? Y podemos factorizar ahí el x. Nos queda x factor de y sobre x cuadrado más y más logaritmo natural de x cuadrado más y listo. ¿Vale? De los que veo ahí, creo que la correcta es la de Andrés, ¿cierto? Sí. La única que veo correcta, a Andrea le quedó mal el denominador y pues a Julián lo que ya le había mencionado. ¿Listo? Vale. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Entonces encuentren las derivadas con respecto a las tres variables x, y, z.
Esta tienen que hallarla bastante más rápido, ¿no? Bueno, muchachos, ¿cuánto les dan esas derivadas? A ver, con respecto a X, eh, haría Y correcto, 2XZ correcto y 2Y. 2YX. No, en la última sí estaría incorrecta, ¿no? Simplemente haría YZ, nada más. La última, ¿no? Porque X no está elevado al cuadrado. Eh, respecto a Y, con respecto a Y, X más 2XY. Ah, o sea, creo que... Ah, ya, listo. Pero no, sería XZ nada más, ¿no? Y con respecto a XZ sería, respecto a Z digo, sería X al cuadrado más XY. Listo, Alejandra sí calculó bien la que es con respecto a X. Entonces vamos a escribirla. Entonces la derivada de esto con respecto a X es Y, más la derivada de esto con respecto a X es 2X por Z, más la derivada de esto con respecto a X es YZ. ¿Listo? Vamos a hacer las otras entonces. La derivada de esto con respecto a Y es solo X. Aquí no hay ninguna Y, entonces esto es como si fuera una constante, entonces no aparece. Y la derivada de esto con respecto a Y es XZ. ¿Listo? Y finalmente, la derivada con respecto a Z, pues aquí en esta primera no aparece la Z, entonces es una constante y se elimina. En esta queda X cuadrado y en esta queda XY. ¿Listo?
y listo. Así quedan esas derivadas, ¿vale? No eran difíciles de hacer. Entonces si no pudieron hacerlas, pues tienen que repasar derivadas porque pues es necesario para esta parte del curso, ¿vale? Listo. Entonces, ahora hay funciones que particulares en dos variables, por ejemplo, la función mínimo, ¿no? Entonces, si tenemos la derivada de esta función con respecto a x, pues toca mirarla por los casos que tenemos. No se les olvide que esto es igual a x, si x es menor que y, a y, si eh, y es menor que x, y es igual a x y y, si x es igual a y. ¿Listo? Entonces, la derivada pues también estaría definida por casos, ¿no? Nos daría igual si estamos derivando con respecto a x y tenemos que x es menor que y, pues vamos a tener que la función vale esto, ¿no? Si derivaríamos esto con respecto a x, pues nos da 1, ¿cierto? Si derivamos y con respecto, entonces 1 si x es menor que y. Si derivamos con respecto a y, entonces pues nos daría 0 en el caso de que y sea menor que x. Y este caso podríamos pensar que nos da 1, pero también podríamos pensar que nos da 0, ¿cierto? Si miramos una curva de nivel de esa función, vemos que aquí tiene una esquina, ¿listo? No sé si recuerdan que la derivada en las esquinas, pues no existe. Por tanto, aquí la derivada sería indeterminada, cuando x sea igual a 8. ¿Listo? Correcto. Andrés. ¿Listo? Entonces ya con eso tendríamos la derivada, por ejemplo, de la función mínimo, también podríamos sacarla de la función máximo y así sucesivamente, ¿vale? O de combinaciones de estas funciones o de estas mismas pero más complejas. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿cuál es la interpretación gráfica de estas derivadas? Bueno, voy a intentarlo eh, graficar de la mejor manera. Supongamos que aquí tenemos los tres ejes, ¿no? X, Y y Z. Y tenemos una función que es como un, como un conito ahí. ¿Listo? Entonces, la derivada con respecto a X, por ejemplo, es cuánto varía la función. No se les olvide aquí Z es a donde llega la función, es f de x, y. No le pongamos Z, sino f de x, y. No es que estemos trabajando en, en tres variables, sino que ese es el rango de la función. Entonces lo que estamos mirando es cuánto varía la función, cuánto variamos infinitesimalmente a x. Entonces lo que estamos mirando es qué pasa en esta dirección, en la dirección de x, cuando la función se mueve en este eje hacia aquí
o hacia allá, ¿sí? Cómo varía el valor de la función, el resultado que da. Entonces lo que estamos mirando básicamente es una curva, una recta tangente a esta curva, que la toca, digamos, en este punto. ¿Sí? Esa sería la interpretación gráfica. ¿Vale? Sería una recta tangente a la curva en la dirección X. Esa sería la interpretación de la derivada, ¿vale? La interpretación gráfica. Por eso es que hay un concepto que no vamos a ver en este curso, pero pues que ese es importante, que es bueno, ya teniendo esto claro, sabemos que la derivada con respecto a y es una recta tangente en dirección y, en dirección de aquí o en dirección de aquí, que es dirección y, ¿cierto? Hay un concepto que se llama derivada direccional, que es trazar la recta tangente, pero con dirección de una combinación de x y y, ¿sí? Pero bueno, eso no lo vamos a ver en este curso, pero es para que sepan que existe. Sí, es decir, no solo derivamos con respecto a x y respecto a y, sino también podemos derivar con respecto a una dirección que es una combinación de x y y. ¿Listo? Vale. Entonces, ahora vamos a mirar la derivada como razón de cambio. ¿Vale? Entonces, en varias variables, la razón de cambio de f, digamos que f es una función con dominio en C, eh, y vamos a derivarla con respecto a x y digo, vamos a encontrar su variación con respecto a x y es el cociente de cambio entre una función al cambio de la variable x y. Entonces se escribe de esta manera, la variación de f con respecto a la variación de x y es la variación de f, literalmente, que es f menos f en un estado menos f en el otro, dividido entre la variación de x y, que es la variación de x en un estado menos la variación de x en el otro, ¿cierto? Es decir, si variamos x de x y 1 a x y 0, o x y 0 a x y 1 más bien, entonces lo que hacemos es encontrar la diferencia que hay entre x. Por ejemplo, antes x valía 2 y ahora x vale 3. Entonces, miramos en cuánto se estaba variando ese x y luego de ver en cuánto ha variado x, miramos en cuánto varía la función. Por ejemplo, queremos ver, tenemos f de xy igual a 2x cuadrado más y. ¿Listo? Entonces, queremos ver la variación, tomamos a la función evaluada en este punto, 1,1. En ese punto nos daría 2 más 1, 3, ¿cierto? Ahora, miramos qué pasa en f de 2,1. Fíjense que dejamos a la y constante. Entonces, en este caso daría 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 por 2, 8, más 1, 9. Entonces aquí nos daría 9. Entonces, ¿cuál es la variación de x? ¿En cuánto varió x? Muchachos, ¿en cuánto varió x? No, x en 1, correcto, ¿cierto? X varió en 1, porque x es esto. X varió en 1. Ahora, si lo que ustedes están mirando, ¿en cuánto varió f? En 6, ¿cierto? Correcto, como le dijo Cristian, en 6. Miguel también está en 6. ¿Listo? Entonces, el coeficiente de variación
sería 6 sobre 1 sería igual a 6. ¿Listo? Entonces, esa es la lógica ahí detrás de esa, de esta notación que está acá. ¿Vale? Simplemente es mirar las variaciones. Ahora, fíjense que si tomamos la diferencia entre x y x 0, es decir, si tomamos la variación de x igual a h, entonces la variación va a ser, fíjense que si, aquí está, eh, lo que estamos haciendo es meter una variable h que simplemente va a ser igual a xy en el estado 1 menos xy en el estado 0. Fíjense, aquí el estado 1 era xy en el estado 1 era igual a 2 y xy en el estado 0 sería igual a 1. Entonces, en este caso que estamos mirando, ¿cuánto vale h? 1, ¿cierto? Listo. Correcto. 1. Entonces, listo. Ya lo que vemos es que este h es la variación de xy. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es reemplazar ese h tanto aquí arriba, tanto es xy1 lo estamos reemplazando por h, es decir, si se fijan, si pasamos este xy0 a sumar, tendríamos que h más xy0 es igual a xy1. Entonces reemplazamos xy1 aquí y reemplazamos aquí xy0. Y aquí tenemos h. ¿Y esto que tenemos aquí qué es? Si se fijan, esto que tenemos aquí es muy parecido, muy parecido a, a la derivada, al límite que encontramos para hallar la derivada parcial, ¿cierto? Entonces, si hacemos tender ese h a cero, como ese es el límite, entonces lo que vamos a encontrar es que si h tiende a cero, esa variación es igual a la derivada parcial. Por tanto, de manera aproximada, es decir, mientras h esté cerca a cero, pero no esté tendiendo a cero, vamos a tener que aproximadamente, es decir, para valores pequeños, para variaciones pequeñas, la variación es aproximadamente igual a la derivada, ¿sí? Y por tanto, nosotros podemos encontrar la variación de una función mirando la variación de x multiplicado por la derivada parcial, ¿vale? De hecho, si la variación de x es igual a 1, podríamos decir que la variación de f es aproximadamente la derivada. ¿Listo? Miremos un ejemplo de esto. Si por ejemplo tenemos la función f de x, y igual a x más y y queremos ver la variación de, por ejemplo, 1,1 y f de 4,1. Entonces esto nos va a dar igual a 2 y esto nos va a dar igual a 5. ¿Cuál es la variación de f? En este caso es 3. ¿Cuál es la variación de x? Es 3 también, ¿cierto? Entonces, lo que estábamos mirando es que de la función
con respecto a da 1, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos es que la variación de f es aproximadamente igual a 1, que es 1 por la variación de x. En este caso la variación de x es 3. Entonces la variación de f es aproximadamente igual a 1 por 3, es decir, igual a 3. En este caso, fíjense que se cumple exactamente, ¿sí? La variación de x igual, multiplicada por la derivada es igual a la variación de f. Pero eso, pues, cambia según el tipo de función. Si miramos ahora, por ejemplo, esta función, si miramos, por ejemplo, esta función, eh, primero hallemos todos los valores que queremos. Entonces, la evaluamos en estos puntos. En este punto daría 1 más 2 al cuadrado sería 4. Entonces daría 5. Y en este daría 4 más 4 daría 8. ¿Listo? Entonces, la variación de función en este caso es 3, ¿cierto? Y la variación de x es 1. Ahora miremos cuánto da la derivada. La derivada es 2x, ¿cierto? Entonces, si se fijan, en este caso ya estaríamos aproximándonos, no estaríamos encontrando el valor exacto. ¿Por qué? Porque diríamos que la variación de f tendría que ser aproximadamente la variación de x por la derivada, que en este caso eso sería igual a 2x, donde x sería en este caso este x, digo este x, este de acá, el x0, 2 por 1, multiplicado por la variación, eh, esta sería la derivada, multiplicado por la variación que es 1. Entonces esto al final sería 2. Entonces tendríamos que la variación es aproximadamente 2, pero vimos que la variación es 3. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí es que según el tipo de la función, esa variación va a ser menos exacta, esa aproximación va a ser menos exacta. ¿Listo? De hecho, hay reglas para saber con qué exactitud nos estamos aproximando a esa variación por la derivada dependiendo del tipo de la función, pero pues eso es para un curso de más de análisis numérico, de métodos numéricos para resolver ecuaciones. Por ahora nos quedamos con que es una aproximación, ¿listo? Y que depende del tipo de la función. Este que esto, si lo seguimos haciendo con lineales, con funciones que no estén lineales o afines, como la que teníamos arriba, aunque no se movió. Ya. Como esta que tenemos aquí, esa aproximación va a ser exacta. En las funciones lineales esa aproximación es exacta. Pero cuando pasamos a funciones un poquito más complejas, digamos simplemente elevándolas al cuadrado, o no elevando la función al cuadrado, sino elevando cada elemento al cuadrado, ya la aproximación empieza a ser más mala. ¿Listo? Pero es bueno que tengan esa noción de razón de cambio. ¿Vale?
Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hasta el momento solo hemos visto las derivadas y sus interpretaciones, como razón de cambio o la interpretación gráfica. ¿Listo? Las derivadas parciales. Eh, Karen, Karen Viviana, creo que tienes la cámara activa, no sé si sea a propósito, pero pues por si acaso quieres apagarla. Listo. ¿Alguna pregunta? Me parece que no hay preguntas. Entonces continuemos. Ah, bueno, aquí hay algo que antes de proceder al siguiente tema que tenemos que fijarnos. Dense cuenta que en las derivadas parciales, por ejemplo, en estas que hallamos aquí, lo que encontramos prácticamente es otra función, ¿sí? Esto es una función que depende de x y de y también, es decir, eso es o sea, podríamos decir que la derivada de f con respecto a y es una función g que también depende de x y y, si se fijan. ¿Y qué pasa? Si es una función que depende de esas variables, pues también vamos a poder derivarla por esas variables. Es decir, podemos sacar las segundas derivadas. Entonces, a eso es a lo que vamos. Como f sub xy es una función, está también sujeta a ser derivada, pero fxy puede depender de las otras variables de las que dependía f. Es decir, no solo va a depender de xy, sino también va a depender de las que dependía anteriormente. Por tanto, pues es una función en varias variables y se puede derivar parcialmente con respecto a cualquiera de estas. Esa notación es la segunda derivada de f con respecto a primero xy y después xj. ¿Sí? Primero derivamos con respecto a xy y después derivamos con respecto a xj. ¿Vale? También se escribe de esta manera f de xy, xj o f' de ij. ¿Listo? Y tenemos el teorema de Schwarz que lo que nos dice es que una función derivable en x y en j, si tenemos un f con una función que es derivable en x y j, entonces la segunda derivada de f con respecto a y después con respecto a xj es igual a derivar primero con respecto a xj y después derivar con respecto a xy. ¿Listo? ¿Cuál es la clave para esto? Que la función tiene que ser derivable en esos puntos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta función, lo que nos dice es que si primero derivamos con respecto a x, f' de x, igual a 2xy más 1, y después derivamos esto que tenemos aquí, lo derivamos con respecto a y, esto ahora nos daría simplemente 2x, porque uno es una constante y la derivada de 2xy con respecto a y es simplemente 2x. Esto tendría que darnos igual si derivamos primero con respecto a y aquí nos daría x al cuadrado más 1, ¿cierto? La derivada de deriva esto será esto 1. Esto nos daría simplemente 2x por el 1. Y segundo,
respecto a h es igual a la segunda derivada con respecto a hx. ¿Listo? Por favor, ustedes comprueben ese teorema, es decir, verifiquen que se cumple para estas funciones. ¿Listo? Profe, qué pena, ahí en la primera función, ¿a qué números está elevado Euler? Ah, a la x y a la y. Vale, no se entendía muy bien. Listo.
Profe, una pregunta. ¿Esa última está elevada a a la lambda sobre P? ¿Qué es eso? Eso es una sigma. Ah, ok. Estoy acá. Listo. Listo. Espero que ya hayan comprobado el teorema ustedes. Voy a pasar a mirarlo yo. ¿Listo? Entonces, la primera función. Voy a cambiarle las letras para guiarnos más fácilmente, ¿no? Entonces, la derivada de la primera función con respecto a x es 2xy más x, ¿sí? No se les olvide que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Listo? La derivada con respecto a y es igual a x al cuadrado menos la exponencial. Ahora, si derivamos esta función con respecto a y, simplemente nos queda 2x. Si derivamos esta función con respecto a x, simplemente nos queda 2x. Si se fijan, se va esta y queda 12, la derivada de x al cuadrado es 2x, y aquí en esta se iría y queda la derivada de y por 2x es igual a 2x. ¿Listo? Entonces ahí ya lo comprobamos. Ahora, la g es una función Cobb-Douglas, ¿cierto? Es a x a la alfa y a la beta. Entonces la derivada de esto con respecto a x, ¿cuánto nos da? Fíjense que el alfa y el beta somos simplemente constantes. Entonces los tratamos como si fueran números. Entonces la derivada de g con respecto a x es igual a por x a la alfa menos 1, pero como estaba el alfa lo bajamos también, ¿cierto? Alfa por a por x a la alfa menos 1 es por y a la beta. Como y estamos derivando con respecto a x, pues a y no le hacemos nada, ni a beta. Y ahora con respecto a y sería beta, porque bajamos este beta por a x a la alfa, porque ahí en este caso no le hacemos nada a la alfa, por y a la beta menos 1, ¿cierto? Ahora, si derivamos con respecto a y, este de aquí, nos quedaría alfa por beta por a por x a la alfa menos 1 por y a la beta menos 1. Y en esta otra
bajamos ahora el alfa del x, este alfa lo bajamos, entonces queda alfa por beta por a por x a la alfa menos 1, porque ahí estamos dividiendo con respecto a x, por y a la beta menos 1. Y listo. Y si se fijan, pues dieron iguales las derivadas parciales. Solo nos quedaría esta de aquí. Bueno, voy a escribirlo completo. Entonces es h de x, y igual a por x a la rho más y a la rho por elevado a la rho sobre sigma. ¿Sí era así? Sí, sigma sobre rho es la vaina. Listo. Ahora, si derivaríamos con respecto a x, aquí tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces es h' con respecto a x es igual a, esto sí siempre va a aparecer, por x a la rho más y a la rho. Entonces olvida que estamos aplicando la regla de la cadena, entonces tenemos que hallar la derivada externa, menos 1, ¿cierto? Esto multiplicado por sigma sobre rho, ¿cierto? Entonces queda elevado a la sigma sobre rho menos 1. Por la derivada interna que es rho por x a la rho menos 1, ¿cierto? La derivada de esto con respecto a x es esto. Y aquí se cancelarían el rho con el rho y nos quedaría simplemente esto que tenemos acá, sin el rho, ¿vale? O sea, quedaría así. Esta sería la derivada. ¿Listo? La derivada con respecto a y, si se fijan, sería igual. Sigma por a por x a la rho más y a la rho por sigma menos 1 sobre sigma menos 1 sobre rho por y a la rho menos 1. ¿Listo? Y ahora derivamos esta con respecto a y. ¿Y qué nos quedaría? Pues, si se fijan, esto va a quedar a la menos 2. Nos va a quedar sigma al cuadrado sobre rho por, bueno, creo que va a tocar hacerlo aquí abajo. No va a caber. Sigma al cuadrado sobre rho, ¿cierto? Porque bajamos, en este caso no bajamos solo sigma sobre rho, sino si bajamos sigma sobre rho menos 1. Entonces queda sigma por sigma sobre rho menos 1 por x a la rho más y a la rho sigma a la rho menos 2, ¿cierto? Ya teníamos el x a la rho menos 1 y pues la derivada interna nos va a dar lo mismo, rho por y a la rho menos 1, ¿sí? Perdón. Entonces, si se fijan, este rho lo podemos poner aquí con estas constantes y nos quedaría sigma al cuadrado, se cancela el rho, este rho con este rho, menos sigma rho por x a la rho más
y a la rho menos 2 y esto queda x por y, todo esto elevado a la rho menos 1. Y así quedaría esta derivada. Ahora, si derivamos con la y con respecto a x, pues fíjense que daría lo mismo. ¿Por qué? Porque igual bajaríamos el sigma sobre rho menos 1, lo multiplicaríamos por sigma y la derivada interna sería x, rho por x a la rho menos 1. Entonces al final nos daría exactamente lo mismo. Listo. Esa sería la comparación de la regla de Schwartz para estas funciones, ¿vale? Ahora, ¿de qué nos sirve esta regla? Pues resulta que nosotros con las derivadas podemos armar algo que se llama el vector gradiente. ¿Y qué es el vector gradiente? El vector gradiente es un vector que es una función, ¿sí? Es un vector que depende de las variables y el vector gradiente es igual a un vector con las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Si son n variables, ¿de qué tamaño va a ser ese vector? Ay, gracias, perdón, esa la ignoré. Esa estuvo todo el tiempo, ¿no? Aquí estaba la A y aquí quedó la A también. ¿Listo? Gracias, Cristian. Fíjense que como era una constante no hacía nada, pero pues uno no puede olvidar escribirlo. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que el vector gradiente es un vector donde se organizan todas las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. La primera derivada parcial, ¿no? Entonces, les estaba preguntando de qué tamaño va a ser ese vector. ¿Cuáles van a ser sus dimensiones? No, n por n no, porque si no sería una matriz, no un vector, ¿no? Exactamente, 1 por n o n por 1, pues depende de cómo lo escriban. El caso es que es un vector, puede ser un vector fila, un vector columna, pero son con n elementos, donde cada elemento es una derivada parcial. ¿Listo? De hecho, si lo piensan de manera correcta, este vector gradiente va a ser algo que vimos aquí al comienzo, va a ser eh, va a ser un campo vectorial. Vamos de Rn en Rn. Estamos con nRn y también estamos llegando a un vector de ese mismo número de variables. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el vector gradiente. Y el hecho del teorema de Schwartz lo que nos va a hacer es que esta matriz, que se llama la matriz hessiana, sea una matriz simétrica. ¿Qué es la matriz hessiana? Es la matriz de segundas derivadas. Entonces, en la fila va con respecto a qué variable derivamos primero y en la columna va con respecto a qué variable derivamos después. Entonces, eh, digo al revés. En las filas va respecto con qué variable derivamos después y en la columna con respecto a qué variable derivamos primero. Entonces aquí derivamos dos veces con respecto a la variable 1, ¿cierto? Porque estamos derivando con respecto a la 1 y con respecto a la 1. Ahora, aquí derivamos con respecto a la 1 y después con respecto a la 2. Entonces aquí va esta derivada. Aquí derivamos con respecto a la 1 y después a la enésima variable. Entonces aquí va esa variable. ¿Listo? Y así sucesivamente. Aquí derivamos con respecto a la 2 y después a la 1, entonces sería esta. Aquí derivamos con respecto a la 2 y después a la 1 y así.
sucesivamente, ¿vale? Eso es simplemente ese vector y no importa mucho con respecto a cuál derivemos primero por el teorema de Schwarz, porque sabemos que al final pues va a ser una matriz simétrica, es decir, este de aquí va a ser igual a este de acá, este de aquí a este de acá, este de aquí a este de acá y así sucesivamente, porque va a ser una matriz simétrica, ¿vale? Entonces esa es la matriz hessiana, va a ser una matriz simétrica que se va a obtener derivando dos veces con respecto a cada variable todas las posibles combinaciones de la función. Entonces, por ejemplo, construyamos un vector gradiente y la matriz hessiana para esta función. ¿Listo? Entonces, primero el vector gradiente, que es el vector de primeras derivadas. Entonces, para eso tenemos que encontrar f' de x, que sería 4x más y más z, ¿sí? Y el resto sí daría 0. F' de y, que sería igual a x más 2y, y f' de z, que sería igual a x más 2z. Entonces el vector gradiente sería igual a 4x más y más z, coma, x más 2y, coma, x más 2z. Y ese sería el vector gradiente. ¿Listo? Nosotros podemos evaluar ese vector gradiente. Por ejemplo, ¿cuánto nos da el vector gradiente en el punto 1, 1, 1? Entonces, en este caso nos daría 4 más 1 sería 6, 1 más 2 daría 3 y 1 más 2 daría 3. Y este sería el valor del vector gradiente en ese punto, en el punto 1, 1. ¿Listo? Simplemente evaluar cada variable en el punto. ¿Vale? Ahora, la matriz hessiana de la función f, que depende de x, y, z, sería igual a las segundas derivadas. Entonces, para eso tenemos que encontrar todas las segundas derivadas. Primero tenemos que encontrar f' de x, f' de x, y, de xz, f' de f' de y prima zx y zy, porque solo incluye yz, xy y xz, muchachos. ¿Por qué? Correcto, porque es simétrica. La respuesta, digamos, más concreta sería por el teorema de Schwarz. ¿Listo? Entonces, por el teorema de Schwarz solo tenemos que incluir esas. Entonces, ahora, si derivamos a x con f' de x con respecto a x, nos daría simplemente 4. Si derivamos a x con respecto a y, nos daría 1. Y si derivamos a x con respecto a z, f' de x con respecto a z, también nos daría 1. ¿Cierto?
Ahora, si derivamos a f' de y con respecto a y, nos daría 2. Y si la derivamos con respecto a z, nos daría 0. Y si derivamos a f' de z con respecto a z, también nos daría 2. Entonces, si se fijan, simplemente nos queda organizar esas derivadas en la matriz. Entonces, aquí iría el 4, aquí iría el 1, aquí iría el 1. Como es simétrica, aquí también iría un 1 y aquí también iría un 1. Aquí iría un 2, aquí iría un 2 también y aquí iría un 0. Y un 0. Y esa sería nuestra matriz hessiana. ¿Listo? Fíjense que la matriz hessiana también la podemos evaluar en la función. Por ejemplo, ¿cuánto daría la hessiana de f evaluada en 1,2,3? Pues en este caso sería igual a la hessiana que teníamos para x, y, z, porque si se fijan, lo que tenemos aquí son constantes. Podríamos tener aquí funciones, ¿sí? Pero en este caso particular, la segunda derivada nos dieron constantes. Todas las derivadas nos dieron constantes, entonces simplemente quedaría así. ¿Listo? Entonces esos serían los conceptos de matriz hessiana y vector gradiente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces eso es lo que veríamos hoy. El próximo miércoles, porque el lunes es festivo, eh, arrancaríamos con el tema de 7 a 8. De 8 a 9 ustedes harían el quiz, ¿vale? Y listo, eso sería todo. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. No se les olviden que los temas del quiz son hasta lo que vimos el lunes. Lo que vimos hoy no entra en ese quiz. ¿Listo? Que estén bien, muchachos. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.